Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Yo les quiero ser sincero como toda la vida he sido. El panorama del país está complicadísimo y el futuro inmediato, siento yo, está sujeto a lo que ocurra en esa Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Está claro que hasta el momento han sido los testigos presentados por los fiscales los que han hablado, los que han testificado. Luego la parte de la defensa del señor Hernández tendrá sus propios testigos. Habrán evidencias, pruebas físicas en lo que resta de este juicio, que hoy tiene una pausa por una fiesta nacional en los Estados Unidos. Estamos totalmente claros que todo mundo es inocente hasta que un juez dice, o un jurado en el caso de Estados Unidos, culpable, y el juez fija la condena. Estamos informados, convencidos de que nadie es culpable y que hay que primar la presunción de inocencia hasta tanto el jurado allá o un juez aquí no diga esta persona es culpable de estos delitos que le imputa la fiscalía. A donde quiero llegar es que el panorama que vemos hasta el quinto día de este juicio político pareciera ser complicadísimo para el señor Juan Antonio Hernández. Y esto más, debo decirlo, las menciones que se hacen de su hermano, no obstante que el presidente niega todo vínculo con los narcotraficantes, vuelve más complicado el panorama para Juan Antonio Hernández y para el presidente Hernández. Ya esta es la segunda o tercera vez que digo hasta dónde quiero llegar. Me parece, y es una opinión muy, pero muy personal, que de ese juicio, de los resultados de ese juicio, y miren lo que estoy diciendo, va a depender en mucho la estabilidad o el término del mandato del presidente Hernández. Es decir, ¿qué va a suceder en el caso que el señor Juan Antonio Hernández sea declarado culpable? ¿Qué va a suceder cuando diga el juez por el primer cargo estos años? Miren que ahí, por lo menos en 3 de los cargos, existe desde la pena mínima 10 años hasta la cadena perpetua. Solo en el último de los cargos es que hay una pena mínima de 5 años. Pero en los primeros 3 cargos, conspiración para importar cocaína, el uso de armas y todo eso, hay cadena perpetua. Bueno, vuelvo a mi reflexión. ¿Qué va a suceder? Aunque venga el jurado y diga en este cargo que le imputa la fiscalía, él es inocente. Pero lo declaren culpable por otros cargos. El señor Tony Hernández podría estar a las puertas de una fuerte condena de muchos años privados de su libertad. Hablo en el escenario de la culpabilidad. ¿Qué repercusiones va a tener eso en la presidencia de la República de Honduras? Yo creo que no es irresponsable. Creo que aquí no estoy violentando ninguna norma periodística cuando me pregunto qué va a suceder
si el señor Juan Antonio Hernández es declarado culpable. Primero, tendríamos que aceptar los hondureños que mucho de lo dicho por los testigos, el jurado lo declaró como válido y de peso para condenarlo. ¿Y cuánto no han dicho los testigos del financiamiento de campañas políticas? De $1 millón por aquí, de $1 millón por allá, de otro $1 millón por acá. En ese sentido, y en el caso de la culpabilidad, esto repercutirá mucho en la figura del presidente Juan Orlando Hernández. No tengo que haber ido a Harvard ni a ninguna universidad de esas famosísimas en el mundo para hacer una deducción lógica. Se trata de un ciudadano que le gusta la democracia, que vive en democracia y que tiene el valor también, como muchos hondureños, y la lógica para plantear las cosas de esta manera. Es en ese sentido que cabe preguntarse esto que nos va a decir la señorita Jennifer Girón en este momento sobre la pregunta que tenemos hoy planteada en Frente a Frente. Señorita Girón. Así es, buenos días Honduras. La pregunta que tenemos planteada: en el caso de que Tony Hernández sea declarado culpable de narcotráfico, ¿cree usted que prosperaría el juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández? Esa es la pregunta que tenemos planteada y esperamos su participación como siempre en las redes sociales. Se las repito nuevamente: en el caso que Tony Hernández sea declarado culpable de narcotráfico, ¿cree usted que prosperaría el juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández? Pero miren que yo intento ser justo y mirar todos los escenarios. Si no lo hayan culpable en ninguno de los 4 cargos que le imputa la Fiscalía, lo más probable, lo más seguro, sí, si no lo encuentran culpable, ¿verdad? Digo, a Juan Antonio Hernández, no habrá repercusiones para el presidente de Honduras. Y yo me imagino, y es lo más seguro, que el hombre termine su mandato. Quiero ser justo y mirar todos los escenarios. Yo intento y le pido a Dios cada día: ayúdame a ser justo, Padre, ayúdame a ser objetivo, ayúdame a no tener prejuicios contra nadie, ayúdame a hacer periodismo, pero el verdadero periodismo, no el periodismo militante que abraza causas por aquí o causas por allá. No, yo soy de la escuela que el periodista debe hacer periodismo. Pero bueno, yo tampoco demerito a quien hace periodismo militante, porque cada quien escoge qué línea agarrar. Pero en ese periodismo que me gusta a mí, quiero ser justo. En el escenario que el señor no sea condenado por ninguno de los 4 cargos, estoy seguro que el presidente de Honduras va a terminar su mandato. Pero en el caso que este hombre en Nueva York sea condenado, yo estoy seguro que esto va a tener repercusiones en el término del mandato del presidente Hernández. Por eso creo que es válida, objetiva y justa la pregunta de hoy en Frente a Frente. Este es el tema a debatir con diputados del Congreso Nacional. Frente a Frente presentó el tema del día. Aquí en el set de Frente a Frente está don Enrique Illescas, vicepresidente del Congreso. Señor Illescas, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, Renato. Es un placer encontrarme el día de hoy en este maravilloso set. Al igual, un gran abrazo a mis compañeros y mi compañera diputada. Tenemos la certeza y la convicción que el día de hoy vamos a tocar temas de importancia para el país, pero sobre todo el hecho de buscar generar paz en medio de la tormenta. Vivimos una crisis que tenemos bien claro que no es ajena para nadie, tanto a nivel país como a nivel mundial, pero sin embargo la percepción que debe de generarse es una percepción, como usted lo mencionó al inicio, de esperanza, de análisis y de espera. Muchas gracias. Don Tomás Ramírez, diputado del PINU Socialdemócrata. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, diputado. Renato. Un saludo para todo el pueblo hondureño, a todos los honorables diputados que nos acompañan.
en este momento pues dar un análisis consciente al pueblo hondureño de lo que estamos pasando, que ya tenemos varios años de esta situación. Lo que sí está sucediendo que llegó al punto clave, pero todo lo que ha venido pasando en Honduras ya mucho tiempo lo venimos expresando. Desde que yo vi aquí al señor Landaverde en este programa, sabíamos que lo que venía para Honduras. Landaverde, aparte de todos los calificativos de hombre valiente, de un patriota, Landaverde fue un excelente pronosticador político. Landaverde se vio todos estos escenarios que estamos viendo hoy. Landaverde fue capaz de decir en su momento: señor policía, usted sabe quiénes son los narcotraficantes de Honduras. Usted sabe quiénes son las familias que se dedican a eso y nos están dejando orgías de sangre en el país. Landaverde encaró frontalmente aquí en el programa a un comandante de la policía, le dijo: usted, estoy seguro que sabe quiénes son los que tienen arruinado al país, trabaje, investigue entonces para lograr que eso termine. Así fue Landaverde, así fue Alfredo Landaverde. Yo creo que cualquier hondureño que mencione el nombre de Alfredo Landaverde debe asociar de inmediato un patriota que sabía que con su valentía lo iban a matar, y pese a eso siguió hablando, siguió denunciando hasta que le callaron la boca matándolo. Eso fue Alfredo Landaverde. Diputada Norma Edinola Brooks, bienvenida, buenos días, también es un placer tenerla en el programa. Buenos días, Renato, gracias por la invitación. Estamos en este programa para ver cómo podemos transmitir paz y tranquilidad a Honduras. Es lo que estamos buscando. Gracias, compañeros, por la compañía, la buena compañía en que estamos todos. Y a mí me gustaría también decir algo sobre don Alfredo Landaverde, que aparte de conocer muy bien la parte social de nuestro país, también era una gran persona. Tuve el privilegio de ser su médico, tanto de él como de doña Hilda, a quien también saludo, también mujer valiente, no solo su esposo, mujer valiente. Y pues dieron tanto por Honduras que, bueno, don Alfredo entregó su vida por Honduras. Y bueno, aquí estamos a la orden en el programa. De nuevo, saludos, doña Hilda. Y el diputado de Libertad y Refundación, don Germán Altamirano. Bienvenido, diputado, es un placer tenerlo también en el programa. Un gusto, Renato, a los compañeros panelistas y al pueblo hondureño. Realmente bastantes tristes por la situación en la que ahora está viviendo Honduras. Realmente es un daño profundo que se le está causando, precisamente porque Honduras está siendo evidenciado y Honduras está quedando pues en la palestra a nivel mundial como un narcoestado, y eso es precisamente lo que nos duele en el alma como hondureños. Aquí no podemos sentirnos contentos ni alegres por lo que le está pasando a alguien, no, quizás porque se esté próximo a hacer justicia, pero lo que más nos duele es que es la marca país la que está vendiendo el Partido Nacional precisamente allá en Nueva York. Bueno, pues esta es la temática que ya anticipan los diputados. A quien no le caiga el guante, que no se lo plante. A quien no se considere aludido, entonces tranquilo. Yo creo que este es uno de los momentos históricos más bajos de la dirigencia política hondureña. Yo creo que este es uno de los momentos en la historia de la política del país donde nuestros dirigentes políticos más vergüenza deberían tener. Yo creo que esto es uno de los momentos de más desprestigio de la institucionalidad política. Yo no espero con esto terminar de deteriorar la institucionalidad política, porque sé que en la democracia los partidos son los pilares, pero este es el momento que ojalá la vergüenza que deberían tener los dirigentes políticos, con excepciones, sirva para renacer, sirva para reinventar partidos nuevos. Ojalá que la vergüenza facilite y permita
que construyamos un camino donde nuestros partidos y nuestros políticos se dediquen a gobernar por el bien común y no aprovecharse de la política para corromperla, como la corrompimos en los últimos años, aceptando dineros sucios, dineros del crimen organizado que terminaron de hundir a Honduras, de desprestigiar a Honduras. Yo creo que nunca antes la imagen o la marca país estuvo tan deteriorada y pisoteada, que debería ser el momento para un alto, para una reflexión democrática, para una reflexión profunda y más allá de la violencia, decir alto a este tipo de políticos, a este tipo de partidos. Debemos reconducir la política en Honduras. Yo desearía que ese fuera el mensaje internalizado de nuestros políticos. Hoy los dejaré hablar todo el programa porque hay muchas aristas en las que profundizar. Solo permítanme hacer una pausa para que la señorita Girón lea de nuevo la pregunta. No nos vamos a concentrar solo en esa pregunta, hay muchos otros temas. Luego la pausa y retornamos ya con el debate que yo estoy seguro será intenso pero constructivo. Así es, el tema que tenemos esta mañana y para el cual esperamos esos comentarios constructivos que usted menciona es: en el caso que Tony Hernández sea declarado culpable de narcotráfico, ¿cree usted que prosperaría el juicio político contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández? Esta es la pregunta que les hacemos. Les recuerdo las redes sociales para su participación. Frente a Frente HN es nuestro usuario oficial en Facebook y Twitter. En el caso que Tony Hernández sea declarado culpable de narcotráfico, ¿cree usted que prosperaría el juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández? Esperamos sus comentarios luego de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias al nuevo Broncopulmin D y su máxima efectividad descongestionante. El tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas le muestra los comportamientos viales con la plataforma tridimensional Waze, tecnología de punta a su servicio. El anillo periférico a la altura del desnivel con la Víctor F. Ardón y el Boulevard Centroamérica está reportando un accidente vial. También otro accidente en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la Cascadas Mall. Así es que fuerte el congestionamiento en esos puntos, tómelo en cuenta. 5 kilómetros por hora, varados los vehículos en la primera avenida de Comayagüela. Otros puntos como el Boulevard Juan Pablo II reportando líneas en rojo. Un nuevo accidente que es el tercero a la altura de la aldea Las Casitas, transitando sobre el anillo periférico, y San Pedro Sula también con fuerte congestionamiento en el Boulevard del Sur, la 33 calle, el Boulevard del Este, segundo anillo periférico, Boulevard del Norte, incluso hasta las cercanías de Choloma, enfrente de Choloma. Así está el congestionamiento vial que arde en San Pedro Sula y en Tegucigalpa a esta hora de la mañana. Información con inmediatez que usted recibe por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, voy a comenzar pidiéndole a mis invitados que sean los primeros en responderme la pregunta que hoy hemos formulado, aunque me imagino que ya hay muchos mensajes ya. Vamos a ver si podemos leer esos mensajes, Jennifer, y luego vamos a pedirle a don Enrique Illescas, a don Tomás Ramírez, a doña Norma Dinora Brooks y don Germán Mirano que me den la respuesta sobre esa pregunta que está en pantalla. La pregunta que tenemos: en el caso que Tony Hernández sea declarado culpable de narcotráfico, ¿cree usted que prosperaría el juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández? Estamos recibiendo pues los primeros comentarios en Twitter, vamos a leer algunos de ellos. Dice Reinaldo Escobar: el juicio político es una posibilidad y o amenaza, sea culpable o no. No amerita más que la aprobación
por los 2/3 de los diputados. Creo que este proceso es detonante para iniciarlo. Nuestro país está sumergido en una crisis política debido a la ruptura del orden constitucional. Dice José Luis Moncada, nos escribe, es el momento que los poderes del Estado demuestren su independencia y que procedan por el interés nacional. Caso contrario, provocan la ingobernabilidad y espacios para que el pueblo se pronuncie. Mauricio Lara, en un país del primer mundo, el Congreso, la Fiscalía, la Corte y el Ministerio Público actuarían de oficio. Es el honor y la cara del país que se ensucia. No se puede ejercer funciones y estar acusado en un tribunal por narcotráfico es grave. A lo que hemos llegado, dice Landaverde Vive. Esta cuenta dice, es lo que espera toda la patria, todo hombre y mujer honesto que sufre la indiferencia de los políticos por el dolor, pena y muerte que estos narcotraficantes han traído a Honduras, por todo lo que se han robado, saqueado y todo abuso causado al pueblo. Bueno, aquí Carlos Reyes dice que Canal 5 está bloqueado en el sur del Valle de Sula, es por el tema quizá de esta mañana, dice, lo que hay que hacer es adelantar elecciones, lo que está proponiendo. Luis Estrada dice, ¿en qué estará ocupado? ¿Viendo la televisión o resolviendo los serios problemas del país? No se puede estar en misa y tirar cohetes al mismo tiempo. Vamos a ver, Renato dice, es necesario adelantar las elecciones para que no haya caos. Y bien, tenemos más comentarios, dice, prosperaría si se hiciera el juicio político, pero no se hará porque ayer dijo David Chávez que ellos son mayoría, o sea, no lo permitirían. Dios mío, más de los mismos políticos, ellos mismos se encubren sus fechorías, pobre pueblo pobre. Esos son algunos de los comentarios, Renato, sobre la pregunta que les hicimos a los usuarios en redes sociales, la vamos a mostrar nuevamente. En el caso que Tony Hernández sea declarado culpable de narcotráfico, ¿cree usted que prosperaría el juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández? Ahora escuchamos las respuestas de nuestros invitados. Iniciamos con don Enrique Illescas. Bueno, Renato, realmente que también es importante analizar y determinar el tema de las 152 personas que se han mencionado en reiteradas ocasiones a través de Chander, como normalmente le dicen o actualmente se le está diciendo en ese juicio, porque también es muy importante el hecho de buscar las 152 personas. Podríamos hablar de eso más adelante, diputado, con todo respeto, no, pero está bien. La pregunta es así, puntual, específica. Está bien, lo que pasa es que como también yo el tema del derecho al respeto a la vida es muy importante, Renato. No, correcto, pero yo estoy seguro que vamos a abordar ese tema en cualquier momento. Luego de ello, estamos teniendo bien claro que somos 128 diputados en el Pleno del Congreso Nacional de la República. Actualmente la oposición solamente somos 67 diputados. Se necesitan las 3/4 partes en su momento para poder determinar la ejecución del juicio político. Y obviamente tenemos bien claro que el Partido Nacional, representado por 61 diputados en el Pleno del Congreso, obviamente no van a ser partícipes de esta situación. Por lo cual nos quedamos solamente con 67 diputados. Obviamente estamos claros, como usted lo mencionó, que habría que ver hasta dónde llega el tema del juicio de Tony Hernández para determinar en su momento la ejecución de un juicio político. Pero si los números nos vamos fríamente, actualmente solo tendríamos 67 de los 96 que necesitamos. Muchas gracias por su respuesta. Diputado Tomás Ramírez. Renato, yo pienso que Honduras está viviendo una de esas novelas que vemos muchas veces por la televisión, yo creo que mucho más allá. Creo que el señor Juan Hernández en este momento lo que debería de hacer, en mi propia opinión, es pedir un permiso al Congreso Nacional hasta que finalice este juicio. Yo creo que eso le daría mayor valor a todo lo que él está haciendo en este momento, que cada vez que se menciona en Nueva York, su nombre sale en cadena nacional, queriendo convencer al pueblo. Pero ya el pueblo, si hacemos una encuesta, el pueblo ya más bien ya juzgó lo que va a pasar en Nueva York. Así como usted lo expresó en su introducción, Honduras ya hace muchos años venimos con este problema del narcotráfico, que ha tenido una correlación hasta llegar a las más altas esferas de los partidos políticos y del poder en Honduras. Yo pienso, como persona que he estado en la parte financiera de muchas empresas, que el narcotráfico ha venido a que la sociedad hondureña esté creyendo. Tenemos el caso de Sangrelaya, donde los vecinos de Sangrelaya, una aldea de Colón, más bien están colaborando con el narcotráfico, recogiendo toda esa droga, porque piensan que es una forma de subsistencia
Así estamos los hondureños. Pero tenemos que buscar un cambio. Honduras no puede seguir así. Y hoy en día muchos políticos invierten extremadamente. Y aquí hay que mencionar no solamente a la clase política, también hay que mencionar a la clase empresarial también que le ha dado pie a esto. Todos somos culpables de lo que está pasando actualmente en Honduras, pero yo alabo a aquellos hombres y mujeres valientes que hace tiempos han venido poniendo el dedo en la llaga. Como ya hablamos de Landaverde, también tenemos a Salvador Narrala, que es un hombre valiente, que ha querido el cambio por Honduras y que lo ha denunciado. Necesitamos una mejor sociedad y yo creo que el juicio político no se va a dar porque conscientemente los diputados del Partido Nacional, aunque saben cómo está la situación en Honduras, se mantienen bajo su línea perfecta, esa línea que no los divide, aunque le estén haciendo mucho daño a Honduras. Yo le digo a esos diputados del Partido Nacional, porque hay muchos buenos, que es el momento de pensar no en el partido, sino en la nación. Y nosotros como diputados tenemos ese deber, ese cumplimiento, que primero está Honduras, y le hago un llamado a las Fuerzas Armadas, que respeten y que hagan valer ese poder que le dio el pueblo hondureño en la Constitución de la República, porque son los que tienen que velar para que la democracia en Honduras se desarrolle correctamente. Muchas gracias, diputado Tomás Ramírez. Diputada Norma Edinola Brooks. Sí, gracias Renato. Yo me gustaría... Pero también con todo respeto le digo, en este momento me gustaría que respondiéramos así puntualmente a la interrogante y luego ustedes tendrán la libertad de expresar todo lo que quieran en el programa. Claro que sí. Pero antes, nada que ver con la sociedad, o sí tiene que ver con la sociedad, pero me gustaría decirles algo a los compañeros aquí en Frente a Frente, que en este programa, ahora, así como ha estado la sociedad dividida, cualquier cosa que digamos puede ser usado en nuestra contra. Si decimos algo de un lado, se va a enojar el otro lado, y si decimos algo, se va a enojar el otro lado. Así que, respondiendo a la pregunta, Renato, yo creo que cualquiera de las dos cosas que ocurra en el Distrito Sur de Nueva York en estos próximos días, cualquiera de las dos cosas que ocurra va a ser un caos para Honduras. Porque si se le declara culpable al señor Juan Antonio Hernández, entonces, ok, se va a pedir el juicio político, o ya se pidió el juicio político, o por lo menos se presentó en el Congreso Nacional, precisamente ayer el juicio político. Está solicitando al presidente Juan Orlando Hernández que renuncie. Si es declarado inocente y no se le condena, entonces, de alguna manera, una parte de la sociedad en Honduras va a empezar a pedir de una u otra forma que se logre la salida del presidente Juan Orlando Hernández, y hay otro grupo que no está de acuerdo con eso, que no cree que el presidente Juan Orlando Hernández debe salir, y va, por supuesto, a defenderlo. Entonces, de nuevo va a haber confrontación. Como estamos en el país, Renato, compañeros, cualquiera de las dos cosas que ocurra, vamos a tener confrontación. De hecho, antes de que se diera el juicio, ya estábamos confrontados. Ya estamos confrontados, pero estamos confrontados peligrosamente. Estamos confrontados de una manera en que es un polvorín, que una chispa, y esto se enciende más de lo que está. Entonces, lo que yo pienso es que sea nombrado culpable o sea nombrado inocente, si los hondureños no nos ponemos de acuerdo en lo que tenemos que hacer, porque todos decimos que tenemos la solución para Honduras, todos decimos cuál es la solución, tanto de derecha, de izquierda como de centro, todos tenemos, pero nadie está dispuesto a ceder para que todos nos juntemos y llevemos a Honduras por mejores derroteros, de tal manera que, independientemente de lo que pase en Nueva York, aquí en Honduras es que tenemos que tomar decisiones. Muchas gracias, diputada. Diputado Germán Altamirano. Bueno, Renato, realmente la situación actual lo que viene a
a comprobar específicamente con esa pregunta. Ayer nosotros, Libre, con su vocero, uno de sus voceros de la bancada, propuso ya el juicio político precisamente porque para hacer un juicio político, Juan Orlando, sobran razones. Aquí no solo es que nos están exhibiendo a nivel mundial, sino que aquí hay miseria, aquí hay pobreza, aquí hay injusticia, aquí todo el estamento jurídico se ha caído y lo han derrumbado. Y yo sí quisiera, Renato, en eso ser específico. Aquí hay una culpabilidad bastante fuerte en todos los sectores, tanto empresariales como militares, incluso el mismo sector del periodismo. Hemos visto nosotros que a raíz de un golpe de Estado que fraguaron todos o la gran mayoría de estos sectores desde el 2009, se perdió la institucionalidad. ¿Y para qué sirvió eso? Bueno, para una fisura y que se lograra penetrar la corrupción y ahora el crimen organizado. Eso ha sido un secreto a voces. Nosotros sí tenemos que ser valientes como pueblo hondureño y decir con nombre y apellido lo que ahora le está sucediendo a Honduras a nivel mundial. Y tiene no solo nombre y apellido, también tiene color político y tenemos que decirlo de frente, Renato. Nosotros hasta ahora hemos estado arriesgando nuestras vidas en el Congreso Nacional cuando hemos ido a insurrección. Nosotros no sabemos a quién estamos teniendo a nuestro lado, no sabemos si al salir del Congreso Nacional nos van a mandar a matar, si es que estamos tratando con el crimen organizado, compañeros, ahí no sabemos con quién nos estamos sentando. Y el problema es que precisamente juicio político sabemos que no se va a dar en este momento, porque no contamos con los votos, esto es matemático, y además necesitamos al Partido Nacional, pero no se van a prestar para eso ellos, precisamente porque ya quedó evidenciado que ellos son los que se han lucrado de la sangre de este pueblo, de la sangre que se ha derramado a causa del crimen organizado, a causa después del golpe de Estado, esa sangre que se sigue derramando día a día, porque la gente se tiene que ir en caravanas precisamente porque este partido que hoy no gobierna se ha preocupado nada más por confabular una organización criminal desde el poder, pero también se ha preocupado por saquear las instituciones públicas, y ese es el mayor crimen que le podemos achacar nosotros a estos 10 años de gobierno que tenemos después de ese cruento golpe de Estado que hemos sufrido. Así que un juicio político, sobran razones, y aquí podemos tener varios programas, Renato, para empezar a enumerar, pero y ahora además de señalar culpables, creo yo, responsables, tenemos que ponernos las barbas en remojo y ahora tomar el toro por los cuernos. Adelantemos las elecciones, devolvámosle la credibilidad a este país, precisamente porque aquí lo que ha habido es una colusión de la corrupción y el crimen organizado que de forma consensuada y como deporte nacional se ha estado incrementando día a día en nuestro país. Ahora, reordenemos las ideas. Lo que ayer propuso su partido en el Congreso fue una manifestación para el juicio político. Para empezar el proceso de juicio político. Sí. O sea, su partido no propuso adelanto de elecciones, propuso juicio político. Correcto. Ok. Honduras no tiene por qué caer en el caos. Sí, claro. Después de que venga el jurado, declare inocente o culpable al señor Tony Hernández. No tiene por qué caer en el caos. No veo razones para que Honduras caiga en el caos después de que termine ese juicio en Nueva York. Tengo el deber también de poner estos insumos en la mesa. ¿Por qué tendría que caer en el caos Honduras? Primero, si declaran culpable al señor Juan Antonio Hernández por los 4 cargos, manejemos ese escenario, habrá dicho el jurado que todo lo que dijeron los testigos fue cierto, llevándose de encuentro hasta el mismo presidente de la República. Si eso sucede, es deber del Congreso Nacional entonces. Así pienso yo que me gusta vivir en Estado de Derecho. Si allá declaran culpable al señor Juan Antonio Hernández, la lógica me dice que el jurado tomó en cuenta las pruebas testificales que hasta el momento se han esgrimido, se han argumentado. Y no sé si a futuro, en lo que resta del juicio, habrán pruebas documentales
creo que ya se han exhibido algunas o físicas. El hecho es que si eso de allá, declarando culpable a Juan Antonio Hernández, salpica al presidente de la República, es deber del Congreso Nacional, es deber del Congreso Nacional, no de algún partido, es deber de los diputados del Congreso Nacional darle curso al juicio político. ¿Qué es eso de que la bancada nacional se opondría y que no habrían los 96 votos? En un Estado de Derecho, los diputados, si bien es cierto, defienden a sus partidos, también defienden la institucionalidad, la ética y la moralidad de las instituciones y de lo suyo individualmente. ¿Por qué entonces el caos? Si lo que correspondería es debatir ese juicio político ahí. ¿Ok? Si el otro escenario, si el jurado declara en este caso inocente a Juan Antonio Hernández, abonaría al presidente de la República. En este caso, yo no digo que no hayan otras causales posiblemente, pero estamos hablando de este caso. Ahí saldría oxigenado el presidente de la República. Es decir, si hay buena parte de la población que lo quiere ver fuera, pues habrá que encauzar otros cargos, no sé si en los tribunales hondureños o de afuera. Entonces, desde esa perspectiva de Estado de Derecho, ¿por qué tendría que caer Honduras en el caos? Si el deber de ser declarado culpable Juan Antonio Hernández de los diputados aquí es debatir el juicio político porque habrá salido salpicado el presidente de la República, no veo razones. Ahora, ¿se está jugando el futuro del Partido Nacional? ¿O están defendiendo el azul con la estrella solitaria? ¿O están defendiendo de manera radical el partidismo? ¿O están defendiendo la institucionalidad o la imagen del país? Ahí se juega el futuro del Partido Nacional. Pero también metamos el otro escenario. Por lo menos en esta causa se habrá oxigenado un rato el presidente Hernández si es declarado inocente. Y si la población cree que hay suficientes causales, pues a buscar esas causales y encauzarlas por las instituciones. Que no se creen las instituciones. Bueno, así es el país que tenemos y estas son nuestras instituciones. Voy a la pausa, seguimos en el debate. Solo quiero dejar sentado que no veo ninguna razón por la que Honduras debería empezar a matarse entre sí después del juicio. Si tenemos deberes éticos, morales, políticos, para que las cosas se hagan como deben hacerse en el país. Allá las consecuencias para quien desoiga y se ponga al margen de la institucionalidad en este momento histórico de la República. La pausa, volvemos con Germán Altamirano, Edinora Brooks, Tomás Ramírez y Enrique Illescas. Ya regresamos con Frente a Frente, gracias a Gasbec, alivio de la hinchazón abdominal producida por gases estomacales. Tome Gasbec. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Subway. En Subway, el sub de pechuga de pollo por solo 53 lempiras. 15 centímetros de puro wow. En el caso que Tony Hernández sea declarado culpable de narcotráfico, ¿cree usted que prosperaría el juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández? Tenemos respuestas que nos llegan a las redes sociales. Dice Lelis, entre más avanza el juicio de Tony Hernández, más se destapa la putrefacción de los que nos han gobernado en los últimos años. Se aviva el juicio político, pero ¿y los demás señalados? ¿Qué hace el fiscal general y el Ministerio Público con toda la información que se ha descubierto? Roberto Díaz dice, claro que no hay juicio político, esto porque se necesitan 2/3 de los diputados. Los diputados nacionalistas nunca van a votar en contra de su presidente. De todas maneras, se esperan negros nubarrones en nuestro país. Dios nos proteja. Se necesitan no 86, se necesitan no 26 votos. 3/4. Sí, se necesitan no 26 votos, no 26. 86, ya saben, para esas reformas constitucionales, en este caso del juicio político, son 96, deben tener claro eso, sí. Adelante.
Continuamos con Ever, que dice: culpable o inocente, el juicio político no prosperará, ya que los correligionarios disfrazados de diputados están por acción u omisión vinculados en toda esta red de narcotráfico y saqueo del Estado. No les conviene, así que aquí pasa de todo y a la vez no pasa nada. Ezequiel dice: lo más probable es que no suceda ningún juicio político porque la mayoría son nacionalistas y ellos jamás harían eso a uno de sus partidarios y a su presidente, pero también es una lección para los electores de saber elegir. Ordóñez dice: si al hermano del presidente lo declaran culpable, lo correcto es abrir un juicio político y que se investigue todo, pero como aquí tienen todo controlado, Ministerio Público, Corte, Juez, Congreso, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, banqueros, dinero, o sea todo, no se podrá. Alan dice: al menos si Juan Orlando tiene algo de ética y moral, debería renunciar porque se ha visto que su familia está implicada en narcotráfico y corrupción. Si no, entonces que se eleve el juicio político. Ese señor lleva el nombre de Honduras por los suelos por sus caprichos. Recordemos que también hay diputados implicados en el narcotráfico y corrupción, así que tampoco son santos de mi devoción. Para mí la clase política hondureña es mediocre y falaz. Investiguen los 128 diputados y suplentes y a los ministros. Mira, esa es la otra arista del programa. Yo creo que, como lo dije al comienzo, este es el momento que más bajo ha caído la imagen de los políticos de Honduras. Y yo le digo a Germán Altamirano, antes del golpe ya había narcotráfico en Honduras y ya estaban los narcos metiéndose en la política y cooptando las instituciones del Estado, desde el Congreso y las alcaldías. Mucho antes del golpe del 2009 ya el narcotráfico había cooptado la institucionalidad política e instituciones del Estado de Honduras. Ya habían diputados narcos, inclusive es posible que ya habían narcoalcaldes. No, yo creo que primero fueron los narcoalcaldes y después los narcodiputados. Es que esta cosa fue así en escala. Si logramos una alcaldía, podemos lograr una diputación. Y ahora han llegado a la presidencia. Vamos con Jennifer Girón. Así es, tenemos más mensajes. Dice Eduardo Ulloa: de ser declarado culpable o no Tony Hernández de esa investigación, hay más ramificaciones donde podrían verse involucrados diputados, expresidentes, ministros, exministros de seguridad. No hay que pecar de ingenuos en ignorar que el narcotráfico se filtró a los más altos niveles para operar libremente. Esta cuenta nos escribe, dice: ¿y las pruebas contra Juan Antonio Hernández y Juan Orlando Hernández dónde están? ¿Solo porque lo digan asesinos narcos van a ser los más honestos sobre la faz de la tierra? Hablen de esto también, dicen, vean, no se lleven una sorpresa. Por eso estamos, miren la pregunta cómo está construida. En el caso, decimos, que sea declarado culpable. Y miren cuál fue nuestra exposición también. Pero si es declarado inocente, se habrá oxigenado una vez más el presidente Hernández y habrá que buscarle otra causa y seguirla por los caminos adecuados si es que la gente lo quiere ver fuera del poder. Lo que sí digo e insisto, Honduras no tiene que caer en el caos. En cualquiera de los dos escenarios. Si es declarado culpable el señor Tony por las implicaciones y las ramificaciones y cómo los testimonios también se dirigen al presidente, deber del Congreso hacerle juicio político. En eso estamos totalmente claros. Si seguimos la institucionalidad, este país no tiene que caer en el caos. Si cae en el caos es por la misma ambición de nuestras fuerzas políticas. Así de simple. Ellos serán los culpables si Honduras cae en el caos, por no hacer los deberes en el momento oportuno. Hay que ser sinceros y advertirlo desde ya para identificar los culpables si Honduras cae en el caos político. Adelante, señorita Girón, con la última parte de los mensajes. Así es, tenemos más mensajes. Dice Vicente que jamás habrá juicio político, se ocupan 96 votos, dice, y el Partido Nacional son 61, con todo respeto, eso no debería ser tema de debate. Raúl dice: no se necesita declarar culpable a Tony Hernández para sacar a Juan Orlando Hernández de la presidencia. Este tipo debe estar afuera ya por tanto daño que ha hecho a Honduras, no solo por asuntos de narcotráfico, sino por todos los saqueos que han hecho en instituciones del Estado. Debe salir ya. Randy dice: si hubiera independencia de poderes, el Poder Judicial y el Legislativo deberían dar la iniciativa de la renuncia, promover, adelantar las elecciones, pero como le tienen miedo y deben obediencia a Juan Orlando, no harán nada.
Ángel dice, claro que sí, automáticamente Juan Orlando debería renunciar o el Congreso destituirlo por medio de Lea el último, Rafael Valladares, y no ponga el siguiente, para que no crea que no se lo vamos a leer. O lea el del señor O'Connor. Sí, conozco al señor O'Connor. Y después vamos a seguir con la lectura. Los últimos dos. Rafael dice, en el caso de que Tony Hernández sea encontrado culpable, sin lugar a dudas debería ser un deber patriótico hacer juicio político a su hermano el presidente y proponer adelantar elecciones para 2020. Se lo deben a la gente, se lo deben a todo Honduras por su propio bienestar. Y aquí Frank O'Connor dice, los diputados deben legislar para el pueblo hondureño. Esos son algunos de los comentarios, esperamos más de ellos, como ya dijo el licenciado Renato Álvarez, vamos a continuar leyéndolos más adelante en el programa. Ok, para ir a la pausa, primero la pregunta, ¿cuál es la técnica parlamentaria para someter a juicio político a un alto funcionario? En este caso, al presidente de la República, en el caso que ese escenario se materialice. No es una manifestación verbal como lo hicieron ayer a diputado Altamirano. Sí, bueno, es que como Libre nosotros sí queremos ser responsables y hasta que no haya un fallo final es que vamos a presentar el proyecto de ley. Se tiene que presentar un proyecto de ley para ser sometido a votación y necesitamos 96 votos para lograr el cometido que sería el juicio político. Es por eso que ayer, lo que iniciamos ayer con esa manifestación es el proceso de empezar a pedir firma a los diputados para que desde ya empiece el pueblo hondureño a ver qué diputado está apoyando al narco, a la estructura criminal que se está develando ahorita en Nueva York y qué diputado realmente quiere devolverle la institucionalidad a este país que se le han robado. Doctora Norma Edinora Brooks, diputada liberal en el Congreso, pregunta puntual. Y yo les prometo que después de esta pregunta que les voy a hacer, tendrán la libertad de expresarse porque sé que han hecho muchas anotaciones y no quiero encasquillarlos solo en las preguntas que yo formule. Si se produce el juicio político, ¿usted votaría a favor del juicio? Bueno, lo cierto es que hay que tener algo claro. Y es que el juicio político no es una condena política. Si yo fuera el presidente Juan Orlando Hernández, yo me sometería al juicio. Porque cuando hay un lado de la población que está diciendo una cosa y el otro lado de la población o hay otro grupo que está diciendo otra cosa, entonces se somete a juicio para que se pueda decidir con pruebas y con todo lo demás si realmente es culpable o no. Entonces, yo realmente hasta le aconsejaría a Juan Orlando Hernández que se someta. No, ahora, pero la pregunta es, dado el caso que salga culpable y que Libre o cualquier otro partido presente una iniciativa para someter a juicio político al presidente de la República, ¿votaría Norma Edinora Brooks en ese escenario a favor del juicio político o no? Tanto así que yo votaría a favor del juicio político que yo no esperaría que declararan culpable allá, porque los hondureños no podemos ser independientes. Los hondureños tenemos que ser porque estamos esperando que se declare culpable. Los norteamericanos, los gringos, están preocupados por ellos. Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros. Es cierto, la población está confiando más en lo que se hace allá de lo que se hace aquí. Magnífico, perfecto. Pero aún si lo declaran inocente a Tony Hernández, yo diría, ok, hagámosle un juicio para ver nosotros mismos si nosotros podemos hacer algunas otras consideraciones, presentar pruebas. Estamos en Honduras, ¿por qué esperar hasta que se le declare culpable? Señor diputado don Tomás Ramírez, la misma pregunta. ¿Votaría usted en el caso de ser declarado culpable? Porque escucharon a Libre, ¿verdad? Están esperando el fallo de allá para presentar la iniciativa. En el caso de que sea declarado culpable Tony Hernández, presentarán una iniciativa para si se somete al presidente a juicio político. Bueno, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo que el juicio político sea la solución a este problema. Ok. Yo creo que la solución del problema de Honduras está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la forma constitucional que se puede resolver este problema. ¿Por qué? Si usted ve el juicio en Estados Unidos, todo va relacionado a que hubieron 2 millones, 1 millón para financiar la reelección de Juan Orlando Hernández. Ahí está. Tenemos un presidente
que violó la Constitución, una reelección que no existe. Por lo tanto, fue a elecciones sin tener ese derecho constitucional. Yo estoy estudiando Derecho y todos los abogados que me dan clases han dicho que la reelección no existe en Honduras. Por lo tanto, que la Corte Suprema de Justicia le dé el visto bueno, resuelva los amparos que el abogado René Tomé ha presentado en la Corte Suprema de Justicia, que le dé esa resolución. Para eso está la Corte Suprema de Justicia, no para engavetar las resoluciones, los amparos. En este momento es cuando tiene que seguir, tienen que resolver. Y de esta manera tenemos un ganador de la presidencia, que es Salvador Narrala. La alianza ganó, y eso hay que decirlo acá. Y en estos 2 años, porque no se debe romper el aspecto constitucional de los 4 años, tendremos la oportunidad para construir un nuevo país. Si se diera el caso, si la Corte no resuelve, lógicamente que el presidente tiene que ser sometido a juicio político. Yo creo que no habría ningún diputado que no daría la firma. Ok, miren cómo son las cosas. Y antes de escuchar al diputado Yescas, esta información la pasamos ayer, pero me valgo aquí del Heraldo para recordarla. Esta es las 5 columnas del Heraldo. Juicio en Nueva York, dice: Ardón, Tony y Job pidieron dinero para la campaña de 2017. Y me estaba acordando, si llegaran a comprobar eso, ¿verdad? Si llegaran a comprobar eso, que pidieron dinero para la campaña de 2017, doctor Germán Espinal y los demás miembros de la Comisión de Política Limpia, ¿se informaron de esto? ¿Supieron de esto? ¿Analizaron esto? ¿Verificaron esto? ¿Por qué se trataría pendiente a futuro? Darle dientes a esa Comisión de Política Limpia, ¿va? Porque lo que tratamos es de advertir y frenar los vicios estructurales de la política que nos tienen como nación, así como estamos ahora mismo. De llegar a comprobar eso, a que pidieron pisto para la campaña del 2017, de llegar a comprobarlo. Porque en este momento hay presunción de inocencia en todo en ese juicio, hasta que el jurado diga son culpables o son inocentes. Pero miren, pregunta puntual: si someten una iniciativa, si presentan una iniciativa en el Congreso para que se someta a juicio político al presidente, ¿usted votaría a favor de ese juicio o no? Esto es algo simple, Renato. Usted lo acaba de mencionar y es algo reiterativo. Simple y sencillamente, en este momento a quien se está enjuiciando es al señor Juan Antonio Hernández. Obviamente, si hubiese involucramiento de parte del presidente Juan Orlando Hernández y se comprueba que esto se ha dado, yo creo que la responsabilidad de todo parlamentario es el hecho de buscar primordialmente velar por los intereses de Honduras, las hondureñas y los hondureños. Vale la pena recalcar que el LIBRE por lo menos ha reconocido en este caso que no se tienen todos los números. Sin embargo, no hablo como en su momento pudiese hablar un parlamentario más, sino que hablo como un ciudadano. Es el deber del Congreso Nacional proceder con el tema del juicio político en el caso de involucramiento del narcotráfico y de alguna manera lo que es participación financiera de parte del narcotráfico a lo que fue en su momento las campañas políticas del presidente Juan Orlando Hernández. No es tanto el enjuiciamiento de su hermano, obviamente él está con un proceso, pero ya está en Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver si se ejecuta un juicio político, si su hermano es culpable, o sea, culpable es el hermano, no él, pues, en el caso que lo encuentre culpable de narcotráfico. Pero sin embargo, en el tema del involucramiento de plata para el tema de las campañas políticas, eso ya es otro pisto. Y sí habría que analizar en conjunto todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Nacional, el tema del juicio político. Mire, sí hay conexión. Volvemos a reordenar el tema y poner el punto sobre las IES. Ahí lo que están diciendo los testigos, yo sé que hay 4 cargos que la Fiscalía le imputa al señor Tony Hernández, pero están arguyendo... es que si hay involucramiento, disculpe Renato, si hay involucramiento hay que proceder. Están arguyendo, en el caso que hubiese involucramiento. Están arguyendo que fulano de tal entregó $1 millón a este, que fulano de tal entregó otro millón a este. Ese es el asunto. Están implicando tanto al expresidente Lobo como al presidente actual. Sí, ¿verdad? Pero estamos hablando en este caso del presidente Juan Orlando. En el caso de él, si él recibió plata, si él recibió, si él recibió dinero
de los narcotraficantes que están mencionando es un tema racional y lógico. No se trata de qué partido somos, se trata de que tenemos que rescatar una institucionalidad. Ya en su momento hemos pasado por el tema de los procesos electorales, hoy estamos con el tema del proceso del juicio de Juan Antonio Hernández. El proceso y el tema del juicio de Juan Antonio Hernández no tiene nada que ver con la ejecución de un juicio político. El problema sería si el presidente de la República agarró dinero del narcotráfico, es allí donde tiene que proceder el tema del juicio político. Por eso, pero al declararlo culpable un jurado en Estados Unidos, si a lo Tony Hernández, después de todo lo que se ha dicho, Juan Orlando Hernández, mire, pero ¿por qué nos perdemos si la pregunta es esa? No, si es que estoy bien claro, yo le hablo claro. Yo le pido la respuesta. Yo le estoy hablando claro, Renato, discúlpeme. Yo estoy hablando claro. Si el hombre en su momento, Juan Orlando Hernández, es involucrado en temas de narcotráfico, así como lo ha mencionado Libre, así como lo ha hablado el Partido Liberal, y así como lo hemos mencionado todos los partidos políticos, lo más conveniente es ejecutar un juicio político con los 96 votos de todos. Recalco, seamos serios, Germán, en este aspecto. No estamos hablando solamente de tema de firmas, estamos hablando de un tema de procedimientos. Y las cosas hay que hacerlas en base al marco de la ley. Si él está involucrado, recibió plata en el narcotráfico, tiene que proceder el juicio político. Vamos a la pausa comercial. Ningún otro te da más kilometraje. La pregunta que estamos discutiendo esta mañana, en el caso que Tony Hernández sea declarado culpable de narcotráfico, ¿cree usted que prosperaría el juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández? Tenemos respuestas y tenemos este tuit de Luis Zelaya. Escribe: quienes promueven juicio político saben perfectamente que tienen que negociarlo con el Partido Nacional, así como acuerdos a los que llegaron en el Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Instituto de Acceso a Información Pública, Tribunal Superior de Cuentas y Unidad Política Limpia. Si no es así, es puro show mediático y lo saben. El juicio político es una salida a la crisis, eso sí dice. Tenemos también mensajes que nos han llegado a Facebook. Por ejemplo, este fan destacado, es decir, uno de los que más escribe a nuestro Facebook, dice: si es declarado culpable, obviamente Juan Orlando Hernández quedará confirmado como conspirador para importar drogas hacia Estados Unidos. Tal calificativo se traducirá en una demanda judicial en su contra. En Estados Unidos la justicia actúa independiente de los demás poderes del Estado. Recuerdo que cuando Tony fue capturado, el encargado de negocios corrió a Casa Presidencial para reafirmarle a Juan Orlando su apoyo, pero ahora con el inicio del juicio, la nueva responsable de la Embajada de Estados Unidos no ha dicho ni pío. Realmente que la situación política de Honduras está muy delicada y sensible. En Honduras al final se hace lo que los gringos mandan, casi siempre ha sido así. Elisa dice: Renato, el presidente no está solo, lo invito a que nos vea hoy en las calles para que vea el pueblo que tiene Juan Orlando, que vamos por convicción y amor a la patria. Blanca dice: de acuerdo, Renato, sea que lo condenen a Tony o salga libre, no tiene por qué haber tomas. La vida sigue y hay que seguirla en orden para que no haya más caos. Esta cuenta dice: Dios nos ampare, el inicio de la limpieza política de Honduras. Esto inicia para nuestro bello país porque es evidente que el sistema judicial político es corrupto. Así que esto podría ser duro y extendido para Honduras. Falta mucho porque hay muchos involucrados en el narco que desde antes del 2009 caían avionetas y se empeoró con Juan Orlando. Así que no esperemos que de la noche a la mañana la situación social de nuestro país cambie. Esto será el inicio. Fernando dice: desde que Juan Orlando violó la Constitución e hizo fraude electoral, mostró que es un delincuente, dice, violador de leyes por su interés personal, y ahora con la corrupción desbordada y clara participación de Tony Hernández y Juan Orlando en el narcotráfico en otro país, ya estaría fuera de la presidencia, dice. Tenemos más comentarios, dice Lía: ¿juicio por qué? ¿Porque alguien se lo inventa? Claro que no, tenemos un gran presidente y así seguiremos aunque les duela. No porque a alguien se le ocurra que hay que sacarlo, se le va a sacar. Con todo respeto, siento sin fundamento esa pregunta. Y un último comentario para continuar el debate: debería de prosperar, pero necesitamos los votos del Partido Nacional, que ayer en la noche dejaron claro su apoyo incondicional al régimen de Juan Orlando Hernández. Felicito a los 30 diputados del Partido Libre por la petición del juicio político. Esos son algunos de los comentarios que nos llegan a las redes sociales, esperamos más de ellos. En el caso que Tony Hernández sea declarado culpable de narcotráfico, ¿cree usted que prosperaría el juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández? Voy a ir a la pausa comercial, pero les introduzco otro insumo para el debate cuando regresemos.
Aquí yo pediría a los hondureños, con esto de Nueva York, aquí no hablemos de politización. Yo siento que otras cosas, de repente, por el asunto de querer llegar al poder, los partidos de oposición, pasa en Honduras y en cualquier parte del mundo, politizan siempre los temas. Miren, en este asunto, que desaparezca la palabra politización del tema. Está muy claro. Yo no pretendo aquí demostrar que soy dueño de la verdad absoluta porque no la tengo. Pero pensando en el país, aquí no tiene que haber desorden. Con esto, aquí no tiene que haber absolutamente desorden de nada. Si el hermano del presidente declarado culpable en Estados Unidos, es deber del Congreso someter a juicio político a Juan Orlando Hernández. Y esto más, si no es sometido a juicio político, el culpable y la responsabilidad de cualquier desorden en Honduras recaerá en el Congreso Nacional por defender los colores políticos que los intereses del país. Y aquí no estoy diciendo nada nuevo, ni es una expresión y análisis que hay que pasar por Harvard, por Cambridge para hacerla. Decimos que vivimos en Estado de Derecho. Sabemos que este Estado de Derecho tiene muchas debilidades. Pero esto está claro. Pensemos en el futuro del país. Pensemos en esa tranquilidad relativa del país, porque no podemos decir que el país va a estar tranquilo. El país está intranquilo desde hace mucho tiempo. Si no queremos desórdenes, el deber del Congreso Nacional es hacer lo que le corresponde. Si no lo hace, porque prima los intereses partidistas, personales, algunas veces será responsabilidad del Congreso cualquier cosa que venga. Pero que lo tenga en cuenta la oposición también. Si el escenario allá es de inocencia para Tony Hernández, se habrá oxigenado otra vez el presidente Hernández. Y si la oposición lo quiere ver fuera del poder antes del próximo proceso electoral, a buscar más causas para, por la vía legal, sacarlo del poder. La cosa está tan clara que yo insisto, no hay por qué pensar en caos en el país si los diputados en el Congreso Nacional son responsables, si la oposición es responsable, analizando con objetividad los escenarios que se vienen. Renato, si el presidente que llegó al poder en forma, el usurpador, renuncia, le cae a los designados, según la ley. Si hay juicio político, va el doctor Mauricio Oliva como presidente. ¿Por qué? ¿Y no los designados? Pues, si un juicio político sacan al presidente, ¿por qué Mauricio Oliva y no los designados? Si los designados son la segunda opción. Bueno, esa es mi percepción. No, pero legalmente, en los dos escenarios que me plantea, será el designado que lo sustituya. Que vamos, los designados, ¿se va a componer el país? Esto va a continuar. Ahí han mencionado una lista de personas que entre comillas honorables, y ese juicio, una vez que se dictamine a culpable o no a Tony Hernández, ahí van a seguir más juicios. Pero es que yo por eso mismo insisto, sometámonos a la ley, perfecta o imperfecta, sometámonos a la ley. Si en juicio político renuncia a Juan Orlando Hernández, un designado tiene que sucederlo. En todo caso, si queremos limpiar esto, si queremos ganar la próxima elección, presentemos planes de gobierno que nos convenzan y pongamos a los cargos de elección popular a opciones que nos convenzan también, y que en las elecciones gane el mejor y el que más convenza a la gente. Así funciona el Estado de Derecho. Ahí es donde yo le digo que no van a estar tranquilos, porque Salvador Narrala está contando con que al salir Juan Orlando Hernández, andan orinando fuera de la nica. Sí. Los que dicen que si sustituyen después de un juicio político a Joe en el Congreso, Salvador Narrala va a ser el presidente. Primero tienen que tener el aval de la Corte y que la Corte resuelva los fallos y amparos que ha presentado para que Salvador Narrala tenga opción. No orinemos fuera de la nica. No confundamos a la gente. En ese caso, no les interesa el juicio político entonces. No orinemos fuera de la nica. Vamos a ver al sencillamente eso no va a proceder porque no está dentro del marco de la ley, y en su momento la ley orgánica no establece. Pero yo sí le quiero aclarar al pueblo hondureño una cosa. Por ejemplo, lo que dice Luis Zelaya.
que los que estamos proponiendo un juicio político estamos en el show. Señor ingeniero Luis Zelaya, usted debería ser el primero en decir que tiene los 26 diputados del Partido Liberal listos para estampar la firma o para votar a favor de un juicio político. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de actitudes mezquinas por llevar agua a su molino entre él y entre Salvador Narrala, que andan en otra órbita en este momento. El tema específico es si le montamos un juicio político a Juan Orlando Hernández, porque el pueblo hondureño ya no aguanta más represión, ya no aguanta que se esté denigrando en este momento la institucionalidad pública. Y yo estoy de acuerdo, Renato, el país no tiene por qué caer en un caos. Y es libre, desde que le dieron golpe de Estado, el presidente Zelaya ha estado proponiendo caminos democráticos para encontrarle la solución precisamente a los problemas del país. Y hoy Libre también hace una propuesta, como por ejemplo adelantar las elecciones si se da el juicio político y se sale Juan Orlando Hernández, que se instale una comisión que pueda tomar el poder del país para hacer una comisión de transición y que pueda llamar a elecciones. Mire, ve, aquí tenemos las herramientas, tenemos juicios políticos, podemos hacer un juicio político y bueno, y nos sentamos todos los sectores a hablar cómo buscamos la solución, pero la solución debe ser democrática, Renato, y no podemos permitir que los que ahora, quedó demostrado en Nueva York, que los que ahora han sido amigos de las armas, que han utilizado hasta la tasa de seguridad para cuidar las fronteras para sus socios y que están vendiendo las armas que se compran bajo la ley de secretos precisamente, no podemos permitir nosotros que sean ellos los que determinen cuál es el rumbo de este país. Tiene que ser el pueblo y la clase política precisamente, porque estamos obligados nosotros a devolverle la credibilidad y la esperanza a este pueblo. Ahora mire, yo le digo, si consiguen los 96 votos para adelantar las elecciones y llegan al consenso, no, mire lo que le quiero decir. Okay. Si ellos, es decir, si no se viola la Constitución, es decir, primero determinemos si adelantar las elecciones es violar la Constitución, ¿verdad? Está claro en eso. El asunto es que no tenemos que enfrentarnos, tenemos que violar la Constitución para resolver este problema. ¿Sí? Así de simple. Así de simple. Y esto más, mire, yo voy a decir algo. Sí. Y me va a disculpar, diputado. Yo a quien miro más cuerdo en este instante es a Libre. Primero, dice, no, esperemos el resultado del juicio. Del juicio, dice. Más sensato. Te lo digo con toda franqueza. A quien miro más cuerdo es a Libre. Y dependiendo de eso, presentamos la iniciativa de juicio político. Tiene toda la razón. A los que creen que hoy, bloqueando, tomándose las calles, anarquizando al país, van a votar a Hernández, porque creen que el sucesor de Hernández, si le declaran juicio político, no es un designado, sino que es Salvador Narrala, también andan orinando fuera de la nica. Me aceptan esa expresión que luce como hasta vulgar. Enmárquense en la ley y no habrán de someter al país al caos. Así es. Congreso Nacional y oposición, enmárquense en ley, hombre, y verán que sea lo que pase allá en Nueva York, el país, por los canales institucionales imperfectos y violados, puede salir de esta crisis. Pausa para que me comenten esto. Y lo otro, Jennifer, ahí hubo una pregunta o una reflexión sobre lo bajo que ha caído la dirigencia política. Ese era el tema central, pero como anoche se dio esto de la manifestación verbal para el juicio político, hubo que hacer ciertos cambios en el enfoque de frente a frente, hacer una autocrítica ahora de la situación de los políticos hondureños, después de la pausa comercial. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, seguimos muy de cerca los comportamientos viales esta mañana y la plataforma tridimensional Waze nos está llevando varios puntos. Consecuencias que dejaron los accidentes viales, uno en el anillo periférico,
otro muy cerca del bulevar o en el bulevar Fuerzas Armadas, y ahí estamos viendo las líneas en rojo que no ceden en algunos puntos, mientras justamente cerca del bulevar Venecia, transitando sobre el anillo periférico, pasamos ya a anaranjado después de un tránsito pesado en ese sector. El bulevar Económica Europea 10 kilómetros por hora, cerca de la colonia Miraflores, pues el tránsito vehicular es pesado, para que lo tomen en cuenta. En Comayagüela no cede el tránsito vehicular y es más, se incrementa en este otro pequeño bulevar José Cecilio del Valle. San Pedro Sula pues ha estado reportando tránsito vehicular también, consecuencia de 2 accidentes viales, pero poco a poco ustedes pueden ver cómo los accidentes viales hacen mella y se mantiene el tránsito vehicular en el Boulevard del Norte y en el Boulevard Estivis. Así está San Pedro Sula y Tegucigalpa a esta hora de la mañana. Información que usted recibe de forma anticipada antes de salir de casita y por cortesía de Banco de Occidente, sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En el caso que Tony Hernández sea declarado culpable de narcotráfico, ¿cree usted que prosperaría el juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández? Es la pregunta que les hicimos a los usuarios. Tenemos respuesta de algunos de ellos en Twitter. Dice Miguel: parece que el juicio en Nueva York fuera contra Juan Orlando y no contra Tony. Mira las soluciones que propone Libre, son pura politiquería barata y como siempre haciendo show, queriendo ganar votos. Escuche el discurso de ellos, es pura ideología, queriendo el poder a como dé lugar. Cristina dice: por supuesto que debería prosperar y ser apoyado por las Fuerzas Armadas y respaldado por el pueblo hondureño. Si llegó con trampa a la presidencia, debe ser sancionado. Jonathan dice: no creo que avance el juicio político, ni el Chapo se libró de la justicia gringa. Esperemos que se haga justicia en este caso, no por odio, sino porque los hondureños necesitamos dignidad y limpieza del país. Hugo dice: el presidente pasó por encima de la Constitución para reelegirse. ¿Qué tanto han esperado para un juicio político? Esto solo denota que todos los partidos y todos los poderes son coyotes de la misma loma. Dice Renato: no es una pregunta, debe hacerse. Si Tony Hernández es declarado culpable, significará que todo lo que se ha dicho de Juan Orlando es cierto. Por lo tanto, este sería un narcoestado, algo que ya pensamos la mayoría. Dicen él: estamos cansados de esta situación. ¿Cómo es posible que el pueblo hondureño haya confiado en Juan Orlando y haya traicionado de esa manera, siendo la autoridad máxima de nuestra nación? ¿Qué ejemplo más vil nos dejan a la comunidad internacional? Iker dice: totalmente de acuerdo con usted, Renato, no debería haber ninguna razón para que Honduras caiga en crisis. Lastimosamente esto es lo ideal, pero no lo real, ya que en el caso de que se encuentre culpable no creo que tengan la dignidad de aceptarlo. Elvin dice: no es necesario llegar al juicio político, por honestidad y por honor debe renunciar y que Ricardo Álvarez termine el periodo presidencial. Al final a él también le robó las elecciones. Y Rafael dice: es lo que esperamos, un juicio político, porque la imagen de marca país queda muy bajo. Con lo que hemos visto en el juicio, no nos cabe duda que los señalamientos tienen veracidad. Y este comentario dice: es necesario adelantar las elecciones para que no haya caos. Escuchen, por favor. Esos son algunos de los comentarios que nos llegan sobre la pregunta que planteamos esta mañana. En el caso que Tony Hernández sea declarado culpable de narcotráfico, ¿cree usted que prosperaría el juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández? Continuamos ahora con el panel. Ok, miren. Y la Constitución dice en qué caso pueden adelantarse las elecciones, o no habla de adelantar elecciones la Constitución. Me imagino que por eso quedan los designados. Correcto. ¿Qué es lo que le ha dicho su asesoría política sobre esto de los designados y la sustitución de un presidente, diputado Altamirano? Bueno, una vez se dé el juicio político Si se diera el juicio político. Claro, por eso digo, una vez se diera el juicio político, ya explicamos aquí cuáles son las obligaciones morales que debería de tener esta clase política de forma histórica. Pero específicamente es que al no estar el presidente o al renunciar el presidente o por una consecuencia del juicio político, pasa la responsabilidad o la titularidad a un designado presidencial. Al primer Si designado. este no acepta, se le pasa al otro.
Si tampoco acepta, entonces recae en el presidente del Congreso Nacional. Si el presidente del Congreso Nacional tampoco aceptara, entonces eso pasaría a la Corte Suprema, al presidente de la Corte Suprema. Es decir, para que al final Salvador Narrala pudiera quedar como él espera, tendría que declararse nula las elecciones pasadas por la Corte Suprema. Así es. Y de hecho le quiero recordar al pueblo hondureño que fue el presidente Zelaya como coordinador de la alianza el que presentó varios recursos de nulidad por fraude electoral en las elecciones anteriores. Así que, pero no se han fallado, no ha hecho, la Corte Suprema no ha caminado en eso. Entonces, eso le digo, ese sería el sí. esquema jurídico. En el golpe de Estado que le dieron a Mel Zelaya, o la sucesión presidencial que otros le llaman, ¿a quién le dieron la presidencia de la República? Sí, por eso lo declararon sucesión, y lo declararon sucesión presidencial. Y no solo eso, sino que Yael Bin Santos, ahí caemos en una ilegalidad. Ahí volveríamos a caer en no, pero yo creo que, perdón Renato, con todo respeto, yo creo que no es ese el tema. Yo creo que no es el tema. No, pero es que yo miro... Porque yo considero que Tomás Ramírez es un hondureño sano. Noble, como y esto más, Tomás Ramírez viene aquí a argumentar lo que él ha escuchado. Y de repente, algunos de los objetivos a corto plazo que tiene alguna gente. Pero ¿a quién se le ha metido en la cabeza que si renuncia el presidente Hernández o es sometido a un juicio político y lo separan de la presidencia, Salvador Narrala es el sustituto? No. ¿A quién le han metido en la cabeza eso? No. Miren, tiene que fallar los amparos y seguir un procedimiento, la Corte Suprema de Justicia, anular todo lo que hemos visto. Que mejor esperar las elecciones. Por favor, yo creo que alguien está germinando en su cabeza eso. Hay que pararlo a tiempo, hombre. Sí. Narrala, si quiere ser presidente, tiene que someterse a una elección general. Puede generar un caos social. Ahora, y eso de que sí acepta el designado, y es que es asunto de aceptar. No es asunto de que yo, cuando acepte ser designado, sé lo que dice la Constitución y qué pasaría si un presidente es sustituido. El primer designado se lo traslada al segundo designado. Lo que pasa, Renato, es que hay un escenario. Una vez sea sentenciado o encontrado culpable Tony Hernández y de forma directa involucre a Juan Orlando Hernández, van a empezar todos a ahuyentarse de Juan Orlando Hernández y no van a querer seguir administrando. Por ejemplo, mire, en la presidencia, óigame, si usted cree que los designados presidenciales no saben cómo se ha manejado la cosa pública actualmente en estos gobiernos. Eso sería un acto de irresponsabilidad. Eso sería un acto de irresponsabilidad. El primer designado sería Ricardo Álvarez, y yo le aseguro que don Ricardo Álvarez hace, pero aterrizado esa oportunidad, te lo aseguro, como quiera. Definitivo, estamos completamente de acuerdo. Miren, ok, está bien que nos distendamos, pero las cosas son como son y están ahí en la ley. Así que no nos perdamos en esto. Vamos después de la pausa a analizar la situación de descrédito en que ha caído mucha clase política de Honduras. No está bien, ya vamos. Después de que termine la joven dirigente del Partido Nacional, Edith Copland, de participar en el programa, nos está llamando ya teléfono, va usted, don Tomás Ramírez. Señorita Copland, adelante, mucho gusto, es un placer tenerla aquí vía teléfono en Frente a Frente. Gracias, licenciado Renato, buenos días a usted y también a todos los panelistas y el pueblo hondureño que nos escuchan en esta mañana. Primero quiero decir que es irresponsable escuchar a los diferentes fuerzas políticas que le están vendiendo a sus dirigentes, que si le aplican el juicio político al presidente Juan Orlando Hernández, será Ana Serra la que sentarán en la silla presidencial. Creo que ya es suficiente de que estas fuerzas políticas que llevan 6 años, 7 años diciendo fuera empiecen a construir verdaderas propuestas, porque no es sentándose en un programa de televisión y empezando a hablar un montón de falsedades que vamos a sacar adelante el país. Lamento que algunos que termine. A la presidencia de la República, don Renato, quieran llegar a la presidencia sin siquiera antes someterse a un proceso electoral. Yo creo que así no se construye patria, se construye patria dando propuestas, diciéndole al pueblo hondureño cómo vamos a salir adelante después de todo este show mediático nacional e internacional que se ha montado con el juicio del hermano del presidente Hernández, porque esto definitivamente que llama la atención y llama el morbo y vende en todos los medios de comunicación por ser Tony el hermano del presidente Hernández. Pero aquí también se han mencionado otras figuras
políticas del país. Y yo lamento que los medios de comunicación se llamen al silencio y que no hablen de esos $2 millones que dijo don H que le había dado Manuel Zelaya Rosales, o de las botas con hebillas de oro que también le regalaron a Manuel Zelaya Rosales, o cómo operaban el Rojo y este narcotraficante que asesinó a Alfredo Landaverde y al Garante Droga y a otros hondureños en el país, cómo operaban a Sus Sánchez en el 2006, 2007, 2008, 2009. ¿Quién habla de eso? Me parece a mí que este tema no debería de hacerlo tanto político, porque mire qué va a pasar después, Renato. Imagínese usted, si viene el jurado allá en Estados Unidos y le da la razón a estos criminales, en 2 años que nos sometamos a las elecciones electorales, quien sea, independientemente de quién gane la presidencia de la República, ¿quién va a querer enfrentar a estos criminales, Renato? ¿Qué alcalde, qué juez, qué abogado los va a querer acusar? Si ellos se van a sentir victoriosos porque una corte en Estados Unidos les dio la razón. Imagínense el daño que le están haciendo a Honduras y estas fuerzas políticas que solo piensan en sus intereses y no en los de Honduras, lo único que quieren es alar agua a su molino y como sopilotes le quieren caer a la silla presidencial. No, señores, seamos serios. Hay una fuerza joven en Honduras. Somos la juventud de Honduras que queremos lo mejor para el país y el único que le ha tenido el valor y la fuerza para enfrentar a estos criminales ha sido el Partido Nacional, aunque a todos los que están ahí sentados no les parezca, obviamente, porque representan intereses de sus propios partidos políticos. Al inicio se decía de que se le parecía imperdonable que nosotros estuviéramos defendiendo el partido y como no lo vamos a defender, que ha sido el único que no se ha hecho de la vista gorda con todos los problemas que han habido en el país. Renato, que es un periodista muy estudioso, recuerda que en el 2006 Denis Castro Bobadilla le pidió a Manuel Zelaya Rosales que interviniera la Policía Nacional porque estaba coludida con el crimen organizado. ¿Y sabe qué hizo en ese momento el expresidente Zelaya? Se llamó al silencio. Posteriormente le tocó al gobierno del presidente Hernández empezar con la depuración policial y no ha sido un proceso nada fácil. Éramos el país más violento del mundo. También quiero recordarle al pueblo hondureño que en el 2004, 2003, todas las avionetas después, posteriormente, aterrizaban en Honduras, aterrizaban en República Dominicana, pero vino República Dominicana y hizo un escudo aéreo, marítimo y terrestre. Después, los narcos miraron a Honduras como un escenario lindo para poder operar a sus anchas, sin que nadie les dijera nada. No se hizo nada en ese entonces, Renato. Eso no hay que olvidarlo. El pueblo hondureño no tiene que olvidarlo. Yo les invito a todos los que están ahí sentados que dejemos de pensar un poquito en los intereses propios y pensemos en Honduras. ¿Cómo le vamos a limpiar la cara a Honduras? Porque cuando retuiteamos una noticia mala, negativa en contra de Honduras, no le hacemos daño a Juan Orlando Hernández, le hacemos daño a Honduras. ¿Y qué inversionista va a querer venir al país cuando los escucha a ustedes de darle un golpe de Estado prácticamente al presidente Hernández? ¿Qué inversionista va a querer venir a arriesgarse y generar empleo? Porque aquí lo que tenemos que hacer, la clase política que tiene una deuda muy grande con la población hondureña, es ver cuáles son esas propuestas, cómo debemos unirnos como sociedad y encaminar a Honduras hacia la ruta que todos queremos, que es a la ruta de la prosperidad, de la paz, de la tranquilidad. Renato, yo no quiero que los narcotraficantes vuelvan aquí al país y que hagan lo que hacían antes, que se rodeaban de los centros comerciales con un montón de hombres, con ACAs, con armas de grueso calibre, que no dejaban entrar a nadie, o cerraban los restaurantes. Y aquí nadie podía hablar de esos criminales, de esos delincuentes, hasta que se aprobó la extradición y hasta que varios de ellos fueron extraditados y otros han sido obligados a que se entreguen y negocien. Finalmente, Renato, yo quiero decirle que hay una justicia de la que nosotros no nos vamos a escapar, y es la justicia divina. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y si hay alguien en esa intensa y larga lista que ha salido de los Estados Unidos y es culpable, que se le aplique el peso de la ley, pero que se le demuestre en un juicio con pruebas. Si ellos dicen, en este caso, que Tony es culpable y que es un narcotraficante de gran escala, como lo han hecho creer, que demuestren las pruebas. Pero hoy o mañana que se va a desarrollar el quinto día y que se han desarrollado ya 4 días del juicio de Tony, todavía la Fiscalía ha sido incapaz de presentar una prueba concreta que demuestre que Tony sí está involucrado, como el Partido Libre principalmente lo ha hecho ver en sus diferentes páginas falsas
y en las redes sociales, porque para eso son expertos, para denigrar a las personas, son expertos para decir noticias falsas y divulgarlas y hacerle creer al pueblo hondureño que lo que ellos dicen es la verdad. Señores, estamos en el siglo XXI, la sociedad está cambiando, el pueblo hondureño no es tonto, el pueblo hondureño sabe cuando el diputado de Libres está hablando, el pueblo hondureño sabe cuando él está mintiendo, cuando él está diciendo a la gente que se va a sentar ahí Xiomara Castro, que se va a sentar ahí Salvador Narrala, la gente sabe que él está mintiendo. La gente sabe que el señor del Pino, que apoyó a Salvador Narrala, diciendo que va a ser Mauricio Oliva quien se va a sentar en la silla presidencial. No, señores, primero hay que informarnos de cómo se puede desarrollar el juicio político, y principalmente no es la solución para el país. Honduras necesita de los buenos hondureños que construyan patria, que construyan una verdadera oposición con propuestas, no una oposición destructiva que por años se ha pasado robándose las cámaras de televisión y diciendo fuera Jo, sin ninguna justificación y sin ninguna propuesta, principalmente, que es lo que las fuerzas vivas y jóvenes de Honduras queremos escuchar. Edith Copland, joven dirigente del Partido Nacional, ¿alguna valoración así? Breve, les pido brevedad porque ya estoy contra el tiempo, nos faltan dos interesantes Solo pausas. para ser breve, Sí. preciso y conciso, la señorita Copland en su momento tiene buena dialéctica o homilética, definitivamente. Primordialmente quiero recalcar mi estilo, el estilo de Enrique Illescas. Primero, yo no ataco a nadie, nunca he atacado a nadie ni lo voy a hacer. Libre de ello es el hecho, yo creo que ella no puso atención. Aquí nadie está hablando que se le va a dar la silla a Mauricio Oliva Herrera, que se le va a dar la silla a Salvador Narrala. Nadie ha dicho eso. Lo que se está diciendo es los procesos, los debidos procesos y las cosas como prosiguen. Entiendo, particularmente ella, que es una dirigente del Partido Nacional, creo que fue candidata, pero no lo logró, a diputada, pero sin embargo, particularmente, yo no ataco a nadie. Libre de ello, yo no voy a señalar a nadie para que después me vayan a querellar. Yo no estoy señalando ni a Juan Antonio Hernández ni a Juan Orlando Hernández, no soy idiota pues. No voy a señalar a nadie porque no me pueden querellar si no hay ninguna prueba. Entonces, yo creo que también es importante que usted ponga atención al programa y está bien que en su momento exponga su punto de vista, pero tampoco a exponer cosas que no se han dicho acá. Muy bien, Altamirano. Por alusión, mire, yo le digo ya a la cúpula del Partido Nacional, porque la militancia, hay muchos que están alegres porque nosotros ayer presentamos la primera manifestación para el juicio político, pero la cúpula decirle que no sigan nadando en un pantano, porque cada vez que ustedes acusan a Manuel Zelaya Rosales, el pueblo se da cuenta de la verdadera realidad. ¿Y sabe por qué? Porque en sus manos está precisamente la fiscalía es del Partido Nacional, la Corte Suprema es del Partido Nacional, Fusina, la ATIC, todos los organismos judiciales y militares de este país son del Partido Nacional, y precisamente por eso es que están siendo juzgados allá en Nueva York, porque aquí no tenían ni siquiera una multa de tránsito, los que ahora están señalando de una sociedad delictiva que se fraguó desde el Estado de Honduras. Así que es por eso que yo les recomiendo que por favor cambien ese discurso, que aquí los que han tenido armas de grueso calibre son los que se los vendían a los Valle y son los que se los vendían a los cachiros. Bueno, y han estado saliendo ahorita pues en el proceso del juicio en Nueva York. Ya interviene Tomás Ramírez. Yo lo que no entiendo es cómo hablan en Nueva York que Honduras era un tráfico para pasar droga, y pasan unos camiones de unos periodistas mexicanos, pasaron por todo Honduras y no los detuvieron. No eran periodistas, al no final sé, eran empleados de los narcos. Bueno, yo no entiendo cómo en los medios de comunicación dice se perdieron tantas armas en los batallones de Honduras, y ahí aparecen que se vendieron armas con el logotipo de Honduras. Eso yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo aterriza un avión que dice que es una narcoavioneta, la ponen aquí en depósito y desaparece de ahí, los radares se apagaron. Yo no entiendo eso. Yo quisiera que me lo explicaran. Verá, eso es lo que realmente yo no entiendo cómo ese avión captura a los Valles y lo que recibe es que lo despiden. Eso yo no lo entiendo. Esa es la depuración policial que habla.
Poplar. Bueno, Ahora miren, yo les digo algo. Perdón, Renato, con todo respeto, Esto, no sé la... Este es un capítulo más. Esto de Nueva York es un capítulo Es más. otra historia, Miren, es otra viene historia. Freddy Nájera a saber claro. qué va a hablar Freddy Nájera, Claro. a saber qué ha cantado Freddy Esa es Nájera, otra historia, a es saber otra a historia. cuánto va a untar o a demostrar Freddy. Esa que serie también- cada vez pone mejor. Sí, miren, Sí, el asunto, esto no ha terminado. El asunto es que Una no narconovela. debemos tirar la primera piedra. No debemos tirar la primera piedra, ni tirar piedra cuando tenemos techo de cristal. Porque esto no es cuestión, Juan Orlando Hernández está viviendo un momento histórico en el país. El país ¿En como dónde? tal. El país está viviendo un momento El histórico y es la responsabilidad de quienes están en el poder de que este momento de crisis, porque es una cosa que ha venido sumando casi desde que recuperamos la democracia en el 82, ha venido sumando y ahora esto ha, como quien dice, rebalsado la gota que rebalsó el vaso, porque tenemos un tercer partido político que en realidad es un 2.5, me refiero a que salió de otro partido político. Entonces, Le tocó el corazón, le tocó el corazón. el asunto es que ahorita Somos los que hemos ganado los últimos dos Juan Orlando procesos Hernández electorales. tiene un momento político en donde tiene que tomar las mejores decisiones para Honduras. Es el momento Miren. que está viviendo, el momento que Dios le ha permitido vivir. Otro momento político, perdón Renato, porque es que No, está bien, no diga. sé en cuándo me va a volver a dar la palabra, entonces. De la que más ha hablado. Qué exagerado, qué No, exagerado. hombre. Entonces, tiene que tomar las decisiones para que Honduras pueda salir de esta crisis que puede aprovechar como oportunidad tanto el presidente como el resto del pueblo hondureño. Lo otro, los demás líderes políticos, por favor, pongámonos de acuerdo, porque al final Libre está luchando por lo que Libre ha pensado y quiere, y ahora han tomado, reconocemos que han tomado una buena decisión con lo del juicio de acuerdo. Salvador Narral está velando por lo suyo. Luis Zelaya está velando por lo suyo y lo de Salvador. El Partido Nacional está velando por una estrella en la bandera. Tiene que velar por las 5 estrellas en la bandera, no solo por una. Entonces, el asunto es que no vamos a llegar a ningún lado. Por favor, pongámonos de acuerdo, hagamos un gran pacto nacional. Que los hondureños somos racionales, por Dios. Mira, las cosas están tan claras, ya voy. Las cosas están tan claras que yo no sé por qué las oscurecemos los hondureños. Están tan claras. Así es. Los dirigentes que vengan tienen tan claro el panorama como, por ejemplo, miren lo que dice el Tigre Bonilla. Dice, yo le mandé un informe, dice, a los ministros de seguridad, quienes eran los narcos, dice, y los políticos narcos. Allá hay alguien que canta en el juicio actualmente. Bueno, a Ramón Savillón lo sacaron, dice, porque Ramón declaró que Tony y Chander eran narcotraficantes. Miren, si todo esto se comprobara en este juicio que está en Nueva York, si al final se comprueba todo esto, políticos que vengan, presidentes que vengan, ¿por qué deben fortalecer la institucionalidad? Si el Ministerio Público hubiese actuado a tiempo, Así es. esta gente estaría siendo juzgada en Honduras. Así es. Y Así es. aunque Estados Unidos los hubiese pedido en extradición, Honduras no los hubiese extraditado porque tenían Condena juicio en el aquí. país. Así es. Así Son es. tan claras las cosas Así es. que nos quede elección. Por eso es que hablamos de fortalecer la institucionalidad. Si la institucionalidad actúa a tiempo, Estamos obligados. esto no estaría pasando. Si la justicia resuelve como debe resolver, esto no estaría Una pasando. responsabilidad. Miren, todo esto nos está dejando lecciones a futuro lindas para que enderecemos el país. Después de la pausa, David Chávez está al teléfono también. Ya regresamos a Frente, gracias a Supermercados La... No te estoy escuchando, la batería aquí se terminó. El diputado David Chávez está en la línea telefónica. Adelante, diputado Chávez. Buenos días, Renato. Buenos días. A los distinguidos panelistas y al pueblo hondureño que está mañana sintonizando frente a frente. Yo creo que es importante hacer dos valoraciones importantes. La primera, en relación al ejercicio de la función que ha tenido
el presidente Juan Orlando Hernández, y la segunda, de un juicio que se ventila en Nueva York, que son dos cosas distintas. Dice la palabra de Dios, Renato, que por sus hechos serán conocidos. Los hechos que el pueblo hondureño conoce en el ejercicio de la presidencia de Juan Orlando Hernández es que ha combatido frontalmente la criminalidad, las maras, la extorsión, y fue quien dio ese gran paso de permitir la extradición. Nosotros tenemos que entender que la criminalidad pernota a la institucionalidad. Así como estaba, por ejemplo, en la policía, quien dio ese paso para sacar a la criminalidad de la policía fue Juan Orlando Hernández al nombrar una comisión depuradora. Y esto ha pasado en todos los países de América y sucede en los mayores países donde la criminalidad pernota la institucionalidad. Si alguien ha fortalecido la institucionalidad en el combate a la criminalidad es Juan Orlando Hernández. Entendemos y ha de ser difícil. Mire, si hay algo que uno no puede escoger, Renato, y a sus distinguidos panelistas y pueblo hondureño, a su familia. Ahí uno no puede hacer nada. Pero también tenemos que entender el lado humano, es su hermano. Pero también estos juicios, quien los tiene que dirimir es allá la Corte de Nueva York. Los testigos pueden hablar lo que sea. Hasta el día de hoy nosotros no hemos visto ninguna grabación, ningún video donde salga el ciudadano Juan Antonio Hernández. Conste, no soy abogado de él, pero la valoración sencilla y simple como abogado me dice que cualquiera puede decir lo que quiera, y al parecer eso es lo que está sucediendo en la Corte de Nueva York. Debo de ser repetitivo, debo de recalcar y debo de valorar el ejercicio de la presidencia de Juan Orlando Hernández en combatir la criminalidad. Esto hay que hacer una comparación clara y sencilla. Si hay alguien que ha combatido en Estados Unidos el tema de la inmigración es el presidente Trump. Yo hacía una comparación sencilla. Imagínese usted al presidente Trump haciendo alianza con los coyotes. Eso es imposible. Y claro y contundente se lo digo, Juan Orlando Hernández es imposible que haya tenido algún tipo de relación contra los narcotraficantes. La única relación que tuvo es que le puso mano duro, puño firme para extraditar a los Estados Unidos. Los países que los captura es el Ministerio Público, es la Policía Nacional, y por eso están extraditados. Los cachiros se van porque tenían miedo a ser capturados. Y así sucesivamente narcotraficantes por narcotraficantes, unos fueron capturados y otros se fueron a entregar porque tenían miedo a que se les capturara y permitir que pudieran llegar a una negociación. Así que yo repito, Renato, si algo tenemos que entender, no se puede escoger uno sus familiares. Dos, valorar mucho el ejercicio que ha tenido el presidente Juan Orlando Hernández en fortalecer la institucionalidad, en combatir la criminalidad, en que nunca ha tenido una relación con estos criminales que pueden decir lo que ellos se les ronque, y lastimosamente estos juicios donde se deben de dirimir, pues es en la Corte, que ahí está sucediendo. Hay que esperar el resultado de lo que va a pasar ahí. Lo que yo he visto es netamente declaraciones de delincuentes, de narcotraficantes, de asesinos, que han dicho lo que ellos quieren, pero hasta el momento ni videos, ni grabaciones de el ciudadano Juan Antonio Hernández han sido puestos a la disposición. Y por otro lado, Renato, yo creo que es importante decir que estos temas no se deben de politizar. Estos temas tienen que manejarse como se están manejando en las competencias que ya están indicadas en la Corte de Nueva York, que ahí vamos a esperar qué es lo que sucede ahí. Y por otro lado, nosotros estamos obligados a defender la institucionalidad y jamás vamos a permitir que políticos baratos estén tratando de sobacar la institucionalidad y querer dar, pareciera un golpe al presidente de la República. Bueno, hemos escuchado al diputado David Chávez aquí en Frente a Frente. Ya son las 9:01, el programa termina a las 9.
Así que muchas gracias. Gracias, diputado Altamirano. Gracias, Renato. Gracias, diputada Brooke. Yo sé que ustedes quieren decir algo más. No, solo que se junten Mel, Orlando Zelaya, Salvador Narrala, Mauricio Oliva, Mario Segura, por Honduras. Tienen que juntarse y presentar soluciones para Honduras. Decirle al pueblo hondureño nada más que no se deje engañar. El Partido Nacional está con un discurso retórico que ya no le cabe ninguna verdad en eso. Recordemos, desde el 2005 se está fraguando este cartel azul, o el cártel azul, y cuando dicen que en el gobierno de Mel pasaban avionetas, sí, la Corte Suprema era nacionalista, la Fiscalía era nacionalista y nunca actuaron. Así que el pueblo hondureño debe de estar claro en la información. Diputado Tomás Ramírez. Bueno, solo decirle al pueblo que es hora de construir un nuevo país con nuevos actores y a la sociedad política que nos unamos por el bien de nuestro país. Muchas gracias, diputado Enrique Yescas. Habemos políticos nuevos, habemos gente sana que no estamos involucrados en ningún acto de corrupción, así que esperamos en su momento que se nos brinde todo el apoyo, porque amamos a Honduras y vamos a pelear por Honduras, las hondureñas y los hondureños. Dios les bendiga. Termino con esta frase: el país no hay razón para que caiga en anarquía si el Congreso en el debido momento y los partidos en el debido momento hacen lo que corresponde en ley. Así de simple. No hay por qué sembrar anarquía en Honduras. Asuman la responsabilidad patriótica cada partido político. Yo estoy planteando los escenarios a futuros. No tenemos por qué promover el caos. No hay necesidad de caos. Porque si aquí las cosas se plantean y resuelven conforme a la institucionalidad, aunque sea por primera vez, respetémosla. Que las cosas se hagan como deben hacerse, duela o no nos duela. Respetemos la ley, hagamos lo que corresponde, saneemos a Honduras y evitemos la guerra. Todos, muchas gracias, buenos días.